lo han notado, así lo dicen los consumidores, quienes habitualmente hacen el trayecto Madrid-Barcelona o Zaragoza-Madrid, han comprobado que ha subido el precio, sea el AVE o sea sus competidores. Martina. Las compañías de bajo coste comenzaron a operar a finales del año 2022, por lo tanto en el año 2023 y 2024 tuvieron precios muy estables, por eso hemos cogido para hacer esta comparativa a los precios del año 2023 y cómo están hoy los precios en las principales plataformas de venta. Y hoy el AVE más económico que podemos encontrar ronda los 75 euros. Hace poco más de un año estaba en 64, la diferencia es de 11 euros. El Ablo, que es la compañía de bajo coste de Renfe, empezó a 37 euros y en septiembre de este año, cuando cancelaron todos sus trayectos por esos problemas técnicos, estaba a 54 euros, la diferencia de 16. Las dos compañías de bajo coste arrancaron con unos precios en torno a los 30 euros. Hoy Irio está a 58 euros, la diferencia es de 28 euros con respecto a un año, año y pico, y Wigo 30 euros, hoy está a 51, la diferencia es de 20 euros. Y recordamos que estos son los precios del billete más económico que hemos encontrado hoy. Gracias, Martina. Vamos a hablar con Alejandro Marín, nuestro abogado experto en consumo de cabecera. Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, pues es que es un comentario general, que va uno a coger un AVE, un Irio, un Wigo y se encuentra que el precio es mucho más elevado y ahora estamos en unas fechas próximas a la Navidad con más desplazamientos para visitar a la familia o simplemente por ir a Madrid o Barcelona y la verdad, pues el presupuesto es elevado y no tiene pinta de cambiar. Ya hemos hablado de esto contigo. Al final han quitado los Ablo, que era el low cost, digamos, de Renfe, y eso ha hecho que todos suban de precio. Pues sí, como indicaba Martina, sí que los primeros estudios, porque Ablo se decide retirar por una cuestión técnica, pero ahora entran las suspicacias y las dudas si se trataba de una razón técnica de problemas en los convoyes o una decisión organizativa y comercial por parte de Renfe que elimina su marca, digamos, low cost, que tenía un 15% en este corredor de Madrid-Barcelona y que ajustaba también esos precios con los competidores. Esta retirada por un motivo técnico, entre comillas, ahora en que se traduce en subidas de precio, en menor competencia, menos presión para sus competidores, esa supresión de ese 15% que se lo come parte Renfe, pero el resto se lo van a comer, y sobre todo esa falta de presión competitiva que está haciendo que los precios suban hacia arriba. En algunos casos se habla de un 40% respecto al año pasado, pero es que hay algunos análisis de billetes de hace un mes o así que hablan de que hemos pasado a que podías encontrar un billete por 37, 40 euros, a que ahora la media está en torno a los 80 euros, que sería casi duplicar. Esta decisión de Renfe, pues tiene que ser seguida de cerca por la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, que al final, si lo que se pretende es liberalizar el mercado, tener un mercado competitivo con más operadores, incluso que entren, esta decisión de Renfe de quitar esta marca blanca, no sabemos si temporal o definitiva, de este corredor, lo que está demostrando es que está dejando fuera a esos consumidores que tienen menor poder adquisitivo para sufragar estos viajes, y tendrán que pues tirar al transporte en carretera, otras opciones, porque va a hacer que sea muy difícil para muchas economías familiares sufragar estos billetes a estos precios. Y tiene que ser el mercado de la competencia, ¿no? O con el aviso de las asociaciones de consumidores, porque el consumidor como tal no puede hacer nada, ¿no? Es un precio libre, pues o lo acepta o no lo acepta. Exacto, sí que hay libertad de precios, esta es una máxima de la economía de mercado. Sí que es cierto que aquí lo que tienen que revisar la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, que va lanzando informes trimestrales sobre la actividad ferroviaria y realmente la competencia, porque tenemos muy pocos operadores y entonces puede haber efectos que afecten a la competencia, incluso que limiten la entrada de nuevos competidores que puedan decidir entrar. Revisarlo, seguirlo y en su caso intervenir, porque aquí los consumidores poco podemos hacer más que comparar y buscar las ofertas mientras no haya una intervención por parte del supervisor. Y luego a todo esto se suma, Alejandro, que en los últimos meses las indemnizaciones, y se retrasa el AVE, que es algo relativamente frecuente, pues se han recortado porque tiene que ampliarse el tiempo de retraso hasta una hora para que te devuelvan el dinero. Recientemente, en esa ley de movilidad sostenible, se introdujo esa enmienda para volver a la situación anterior, pero esto tiene que pasar por el Congreso y no se sabe qué va a ocurrir. De momento
el consumidor tiene que esperar a ese retraso de 1 hora para poder ver su dinero. Pues sí, poniendo en contexto, sí que hay que recordar que todas las compañías cumplen los mínimos del Reglamento Europeo, que establece los derechos y obligaciones de los pasajeros, sí que establece unos mínimos para cobrar la indemnización, ya sea un retraso de más de 60 minutos, que establece un 25%, y más de 120 minutos, un 50%. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que decías? Que Renfe, hasta julio de este año, tenía un compromiso de puntualidad y competía por calidad, competía que nos garantizaba que esos retrasos de 15 minutos nos garantizaban unas indemnizaciones de 50%, del 30 minutos nos daban una indemnización total del billete. Debido a la situación ferroviaria y de las infraestructuras, que cada vez es más común y suponía pues un agujero en las cuentas de Renfe, estos retrasos, pero recordemos que cuando compremos un billete es un término esencial, la hora de llegada, incluso cuando tenemos otros viajes que están dependientes de ese billete. ¿Qué es lo que se hizo? Se multiplicaron por 3 o por 4 para tener acceso a esas indemnizaciones y ahora, vía enmienda, la mayoría del arco parlamentario, salvo PSOE y Sumar, se han puesto de acuerdo para volver a este sistema anterior que recordábamos de 15 minutos, 30 minutos. ¿Qué es lo que señala el ministro y tiene parte de razón y habrá que ver en qué concluye esto? Que el problema es que esta enmienda que se ha introducido solo opera para un operador. El Reglamento Europeo nos permite establecer unos mínimos y los Estados miembros tienen el derecho a reforzarlos y ser más restrictivos y establecer esos compromisos de puntualidad más elevados, pero lo que ocurre aquí es que esta medida solo va a afectar a Renfe y por eso sí que es cierto que genera dudas sobre, no es una ayuda, pero es una ayuda negativa y establece una distorsión en la competencia que el propio Ministerio y Renfe han anunciado. No sabemos si van a recurrir al Tribunal Constitucional, una denuncia a la Comisión Europea, o directamente no van a aplicar a partir del 1 de enero, que es cuando entraría esta enmienda de la Ley de Movilidad Sostenible, si la aceptarán o directamente no la aplicarán y los consumidores tendremos que discutir con Renfe. Esperemos que se resuelva y sí que es cierto que hay un problema, que es un problema de impuntualidad, de problemas en la infraestructura ferroviaria y de los propios operadores, pero si se quiere por parte de los partidos políticos y del arco parlamentario abordar este problema, se requiere que todas las medidas afecten por igual a los operadores, porque si no sí que es cierto que puede generar una distorsión competitiva y al final también, ojo, lo que puede generar es que si se establecen medidas más duras, ¿qué hagan las compañías? Pues lo que hablamos, tienen libertad para subir los precios, descuenten ya cuánto van a suponer esos descuentos o esas indemnizaciones y nos lo suban directamente en el billete. Pues Alejandro Marín, muchas gracias por habernos explicado esta situación en Aquí y Ahora. Un saludo. A vosotros, buen día. Y mientras tanto, pues ahí estamos los consumidores. Bueno, por todas partes. el panorama es desalentador, ¿no? Si hablamos del AVE, hemos pasado de ser un servicio ejemplar, envidiado en Europa, a ser vergonzante. Ahora, aparte de caro, muy caro, vergonzante, y encima hemos aniquilado nuestra autocompetencia, que era el hablo, ¿no? Claro, dice nuestro interlocutor con buen criterio, es que a otras compañías no les afecta o no se ven afectadas. Claro, es que no llegan tarde. Es que Irio y Wigo, que utilizan las mismas redes que Renfe, no llega tarde, porque Renfe prioriza y si llegan tarde estas compañías tienen que indemnizar porque utilizan su infraestructura deficiente. Entonces las indemnizaciones son carísimas. Renfe ha ahorrado unos 80 millones de euros de julio aquí con las indemnizaciones que no ha pagado. Es verdad que desde la pandemia no el ministro, el ministerio, para no personalizar, ha ido a la baja, es decir, se ha dado un peor servicio y con la política de precios se iba tirando, más o menos. El usuario no lo notaba, ahora se nota un peor servicio y además mucho más caro. Es decir, hay que buscar una solución, porque de alternativa, porque si no, volveremos a abandonar el tren, como ha sido décadas que se ha estado medio abandonado, y volveremos a la carretera con todo lo que eso conlleva, ¿no? De riesgo, de consumo. Es que, claro, los mismos que están hablando de la Agenda 2030, sostenible, cuidado al medio ambiente, etcétera, 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 no quiero abrir el melón, son los que ahora nos van a llevar a la carretera otra vez. Es decir, no tiene mucho sentido. Yo creo que AVE o Renfe o Adif o todos y el Ministerio tienen que hacer una reflexión de qué es lo que ha pasado y por qué hemos pasado de alardear del AVE a avergonzarnos del AVE. Y por qué hay personas que ya no lo contemplan como vehículo, como elemento de trabajo, porque llegas tarde a los sitios y encima ya no te lo pagan. O sea, es que además se te ríen, ¿no? Con lo cual hay que animar a que
se busquen soluciones. Si no es así, el caso es que el AVE estará condenada a quedarse en eso, en lo que está cada día más caro, sin competencia y con menos redes. Y ahora vemos que encima lo que viene, que es un servicio rápido Madrid-Barcelona, muy probablemente Zaragoza no la va a contemplar, ¿no? Porque si es la misma infraestructura, con los mismos trenes, más rápido, evidentemente la ecuación se desgasta por menos paradas. Zaragoza no entrará, como no ha entrado Guadalajara en muchas, como no ha entrado Calatayud en muchas, lo siguiente será limar Zaragoza. Es verdad que el ministro con Zaragoza y con Aragón no tiene una especial sensibilidad, luego viene a Canfrán y engaña al presidente, pero eso es otro tema, ¿no? Ahora mismo, desde el punto de vista ferroviario, Renfe desprecia a Aragón y nos quiere convertir en ciudadanos de segunda. Bueno, tendremos que recordarlo. Que desprecia a Aragón, lo que parece que quieren hacer con esta reforma del AVE Madrid-Barcelona es Madrid-Barcelona, claro. Exactamente. Claro, eso es lo que no tenemos claro. Queríamos indagar más, pero no tenemos Tarragona, parece que las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España, Tarragona ha caído como parada de ese AVE. Así que si Tarragona ha caído, amigos, pensar que desde luego Calatayud va a caer. O sea, ¿crees que tiene pinta de que Zaragoza verá pasar ese tren rápido? Un tren bala de estos que hace chun chun, como si fuera el puente aéreo, con cero paradas para esta España de las grandes ciudades en las que nos estamos convirtiendo y en la que el AVE ha incrementado, porque antes yo recuerdo que desde mi pueblo cogías el Talgo, llegabas a 4 horas en Madrid, y ahora entre bajar a Lérida, los retrasos y hacer este pago te cuesta 5 horas. Que es de que hubo una parte también de Aragón que con el AVE quedó desaparecida cuando había mucho tráfico de Renfe, que era una parte de Huesca. Y eso desapareció también. Y manda narices con la liberalización de los trenes, ¿no? Cuando entró Wigo y entró Irio y con ABLO, en lugar de bajar los precios, lo que se ha conseguido con una competencia desleal es que se hayan subido haciendo del AVE un artículo de lujo total. Te sale más barato irte a París o a Roma que va a hacer Zaragoza-Madrid, que es una barbaridad de dinero y que excluye a muchísima gente de poder coger el tren. Probablemente, si se necesitan estos trenes bala, tendrán que articular modernizar las infraestructuras, estoy contigo, eso es evidente que se necesita desde el 92 en toda España, modernizarlas para poder llegar a la máxima velocidad, pero al mismo tiempo poner otro tipo de servicios para la gente que no nos podemos pagar 200 euros Madrid-Zaragoza para que todo el mundo pueda ir en el tren. Ya hubo una primera expulsión de usuarios del tren con las primeras líneas de Renfe, ahora no podemos excluir al resto de la España interior. Claro, pero al final es la ley de la oferta y la demanda y lentejas, es decir, si yo cubro todas las plazas, me da exactamente igual cubrirlas a 200. O sea, me da igual que el que no se puede pagar. Me explico, o sea, que al final muchas veces ese es el problema de este tipo de servicios. Como decía Miguel, que tenemos que volver. Yo me acuerdo, yo estudié en Madrid la carrera, con 18 años no había AVE y me cogía mi autobusico y tenía 4 horas y pico y tan contenta. Pero ¿qué pasa? Que cuando has probado el solomillo, luego volver a las salchichas nos cuesta un montón. Entonces, ahora de repente de 1 hora y cuarto, supuestamente vamos a tener que volver a los autobuses y como hablamos, la competencia, como bien dices, o sea, son los que llegan pronto. AVE, o sea, Renfe se está quedando completamente obsoleta. Yo tengo que viajar en breve y me da mucho miedo coger los AVEs, porque al final digo, si voy a ir con retraso, lo que antes era una garantía, ahora no solo ha subido el precio, sino que encima ha bajado el servicio. Entonces, al final, están jugando con nosotros y nos están quitando algo que creo que era, vamos, un extra brutal en Zaragoza y lo estamos perdiendo. Yo recuerdo una campaña publicitaria que hizo Renfe hace muchos años y me viene a la cabeza ahora por la deformación, ¿no? Que era papá ven en tren, habría que añadir si eres millonario, porque es que ahora ya no puedes ir en tren como hasta hace unos años que era muy popular y el AVE era casi el primer recurso. Yo luego, en Huesca hay mucha gente que para hacer gestiones en Madrid coge el AVE en Zaragoza, porque está comprobado que entre Zaragoza y Huesca, entre Tardienta y Huesca hay muchas averías. Entonces, y por no hablar del carné joven, que mi hijo lo ha tenido que coger y el descuento es de, creo que es 1,15 € sobre un billete de 120 euros. A lo loco, a lo venga, loco. por favor. Bueno, pues hablamos de los precios y hablamos de qué pasará con ese AVE que anunciaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, que te durará 2 horas porque pasará de 300 a 350 kilómetros. ¿Pasará por Zaragoza? Pues no lo sabemos. La alcaldesa de Zaragoza parará en Zaragoza. La alcaldesa decía, tiene que parar en Zaragoza, Zaragoza lo merece, y esta mañana se ha pronunciado sobre este asunto el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Cuando tú tienes un tren de alta velocidad a 300 kilómetros por hora, está muy bien que pensemos en ampliarlo hasta los 350 kilómetros por hora. Pero eso es incompatible con que los trenes pasen a 50 kilómetros por hora en Teruel. Y, por tanto, las prioridades que hoy está fijando el Gobierno de España de una forma objetiva son erróneas
y equivocadas. Bueno, no sé si queréis mencionar algo de las palabras que ha dicho. De lo que ha dicho el presidente parece lo lógico, lo razonable y además tiene que enfatizar en defenderlo. Ahora, es cierto que de lo poco que se conoce del plan del Gobierno para los próximos 3 años, a partir de ahí, porque hay que hacer una mejora en infraestructura, son 2 cosas. Que se prioriza el origen y el destino, es decir, se prioriza Madrid-Barcelona, Barcelona y Madrid, nada más, y que si tienes que ir más rápido con otras infraestructuras, se suprimen paradas. Si Guadalajara y Calatayud ya prácticamente en muchos convoyes ya no entran, la que hay que eliminar es Tarragona, y eso es más política a día de hoy. Probablemente dentro de unos meses ya no sea político, pero a día de hoy es política esa parada. La de Aragón no es política, es una parada técnica de servicio a los aragoneses, ¿vale? Del peso que tengamos es lo que nos ganaremos y lo que sepan defender nuestros próceres. Pero poco más, yo no le doy mucha verosimilitud. Eso no quiere decir que Zaragoza se quede sin alta velocidad, ¿vale? Se va a quedar sin la velocidad extrema, muy probablemente sí. Seguiremos con estos AVEs al precio que nos los quieran poner y viendo al otro como las vacas pasar por la vía y diciéndole adiós. No podremos hacer mucho más. Hombre, yo creo Ojalá me equivoque. Que Zaragoza va a tener que tener AVEs, no igual estos punteros que serán como un pequeño grupo reducido para hacer esto, para sacar el puente aéreo Barcelona-Madrid, porque también esto va también muy unido, yo creo, a la reforma del aeropuerto de Barcelona, sí, que necesita espacio, y también en Barajas necesitan... Y a Chamartín y a Parla. Efectivamente. Claro. Y que, ay, perdón, que me estoy ahogando. De hecho, es que este AVE que va a ser el tren bala va a llegar hasta el aeropuerto de Madrid, casualmente, ¿no? Que es un poco que dices, por aquí van un poco pues igual. Fíjate que bien vendría para efectivamente, pero es que encima nos va a ir mal para el aeropuerto de Zaragoza, no es por ponerlo todo negativo, pero creo que aquí hay como un tipo de infraestructura que va a intentar unir avión-tren internacional, ¿no? Pero es que Zaragoza, el aeropuerto tampoco, cada día nos quitan más vuelos, entonces al final vamos, ¿no? O sea, esto, no sé, bueno, pues, con lo importante que es para la salud mental viajar y hacer este tipo de cosas. Una cosa más. Lo importante es que son las comunicaciones para hacer territorio, para vertebrar y para crecer. A eso iba yo, que luego preguntaremos que por qué la gente no quiere vivir en sitios pequeños. Bueno, pues esta es la respuesta.